Hola, soy Daniel, más conocido como un Danielito43, y hoy te hablaré de cómo crear un podcast. Para empezar, hay que saber qué es un podcast, y la descripción de un podcast o el concepto es una serie de archivos de audio y a veces de video que puedes generalmente descargar o reproducir en línea, similar a una radiodemanda. Generalmente se organizan por episodios y se pueden suscribir a ellos a través de plataformas de distribución como lo son Spotify, Google Podcast o YouTube Podcast. Ahora, pasaremos a cómo crear un podcast. Para hacer un podcast requieres de un celular del modelo y marca que sea o una computadora con un micrófono. Con que cuente con micrófono el aparato que estás usando estaría muy bien. En mi caso estoy usando una computadora para hacer el audio del podcast con una aplicación llamada Audacity. Audacity es una aplicación de grabación y edición de audio para poder grabar el audio del podcast. En caso de que no tengas una computadora con un micrófono, puedes usar tu celular, donde tendrías que instalar una aplicación para grabar el audio o usar la grabadora de voz que viene por defecto en tu celular. Una vez grabado el audio del podcast, tendrás que usar una aplicación de edición de video como lo son Filmora, perfecto si te encuentras en celular, Sony Vegas o DaVinci Studio. Una vez seleccionada la aplicación de edición de video, tendrás que recortar los espacios en blanco que no tengan sonido, poner efectos de sonido a tu gusto y poner alguna música de fondo para volver a tu podcast algo muchísimo más profesional. Además, en el caso de la aplicación que vamos a utilizar, que es YouTube Podcast, tendrás que asignar una imagen, una animación o un video que quieras que aparezca en el video del podcast, porque no te deja nada más subir el audio del podcast, tienes que subir un video. En mi caso, yo seleccioné una animación de un personaje que me gusta e hice que se reprodujera constantemente para que se pudiera ver en el video. Una vez hayas terminado de editar, guardarás el archivo del podcast y te dirigirás a YouTube, iniciarás sesión con la cuenta que quieras crear el podcast y después crearás un canal. Finalmente irás a YouTube Studio y seleccionarás la opción de crear. Ahí elegirás la opción de nuevo podcast y te dará dos opciones que dirán crear podcast nuevo o establecer una lista de reproducción existente como podcast. La segunda opción es en el caso de que ya tengas una lista de reproducción con tus podcasts antes grabados, pero si estás escuchando esto es porque no tienes un podcast grabado, así que seleccionarás la primera opción de crear un podcast nuevo. Tendrás que asignarle un nombre al podcast. En mi caso le pondré mis primeros podcasts porque la lista de reproducción tendrá los podcasts que quiera grabar. Después tendrás que asignarle una descripción. En mi caso no le pondré ninguna descripción. También te pedirá cómo quieres que sea la visibilidad del podcast, o sea, la lista de reproducción, si quieres que sea público, privado o no listado para que nada más la gente con el link pueda ver el video o el podcast. Yo elegiré público para que todos puedan ver la lista de reproducción con mis podcasts. Por último, tendrás que seleccionar una foto que quieres que sea la imagen de tu podcast o de la lista de reproducción. Yo usaré la imagen de un personaje de anime que me gusta mucho. Los podcasts en YouTube funcionan como una lista de reproducción, como ya lo había mencionado antes, donde agregarás tus videos y se agregarán a la lista de reproducción En mi caso no tengo ningún podcast ya subido a YouTube, así que subiré el archivo de este mismo podcast que estoy haciendo. Ahora te dará una serie de opciones que rellenarás a tu gusto. Las opciones son el título del video, la descripción, la miniatura y la lista en la que se encuentra. Verás cómo dice el título de la lista de reproducción que pusiste anteriormente. Después te dará a elegir a qué audiencia va dirigido tu podcast. En mi caso no es creado para niños específicamente, así que seleccionaré la opción de no está creado para niños. Por último, la restricción de edad. Si el contenido de tu podcast es más 18, selecciona la opción de sí, limitar el video a solo mayores de 18 años. Y en caso de que sea para todo público, selecciona la opción de no, quiero que mi video también esté disponible para menores de 18 años. Una vez hecho y rellenado todo, irás a la cuarta opción de la pantalla que tienes seleccionada que dice visibilidad y seleccionarás la que tú quieras, como lo dije antes, público, privado o no listado, para que solo las personas con el link puedan ver el video. Por último, dale la opción de guardar y habrás terminado tu primer podcast. Para compartir tu podcast nada más hace falta copiar el link de tu podcast y pasarlo a tus amigos y listo. Ahora pasaré a un poco de las reglas de la creación de los podcasts. La primera regla es tener un tema claro, elegir un tema que te apasione, un tema que quieras informar y que tenga potencial para muchos episodios. No lo comenté antes, pero los podcasts se dividen en distintos. La tercera regla es tener el objetivo del podcast, es decir, quieres informar, entretener, educar o inspirar. La cuarta regla es tener en cuenta una duración previa a la creación del podcast.
podcast, es decir, un tiempo de 20-60 minutos es lo más habitual, aunque existen podcasts de hasta 3, 4 o 5 horas. La quinta regla es la frecuencia. ¿Con qué frecuencia subirás los podcasts? ¿Semanal, quincenal, mensual o hasta anual? Lo más común es tener un podcast semanal. La sexta regla es tener un guión básico. No tiene que ser palabra por palabra, pero sí tienes que tener una estructura hecha, como una introducción, un cuerpo y un cierre de lo que va a tratar tu podcast. Ahora pasaremos a los consejos, y los consejos son tener un micrófono de buena calidad, audífonos para monitorear el audio, un software de grabación y edición como lo que mencioné antes, Audacity o tu celular con alguna aplicación de grabación de audio, tener un entorno silencioso, tener o priorizar una buena calidad de audio, grabar el audio correctamente, es decir, no grabar el audio con el micrófono pegado a tu boca, sobre todo disfrutar el podcast, ya que la mayoría de gente que hace un buen podcast, cuando lo hacen, disfrutan hablar del tema que seleccionaron y por eso suenan tan dinámicos e entretenidos. Editar correctamente el audio o video usando alguna aplicación como Filmora, Sony Vegas, DaVinci Studio, entre otros editores para poder quitar los silencios o partes que hayan podido haber salido mal. Usar una música de fondo para que suene mejor y también efectos de sonido para ser más agradable de escuchar. Hablar con naturalidad porque no necesitas ser un locutor profesional, solamente necesitas ser tú mismo y buscar conectar con tu audiencia. No sobresaturar tu podcast con efectos de sonido y ser constante. Con este punto me refiero a que es preferible subir un podcast semanal o mensual a subir 3 podcasts en un solo día. Esto es todo en cuanto a la creación de los podcasts. Como pudiste haber escuchado, vimos que era un podcast, cómo realizar un podcast, unas reglas para realizar los podcasts y algunos consejos básicos para poder realizarlos. Soy Daniel o un Danielito 43 y espero que este podcast haya sido de tu ayuda.